Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos vamos a adentrar en unos textos que dibujan un marco espiritual bastante particular, casi como un mapa, ¿verdad? Un mapa de la realidad y de nuestro sitio en ella. Exacto, son fuentes que van directas a las preguntas gordas, ¿no? Sí, las fundamentales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y sobre todo, hay un camino. ¿Proponen estas fuentes alguna senda de ascenso espiritual? Esa es la cuestión. Así que nuestra tarea hoy, nuestra misión, si queremos llamarla así, va a ser desgranar un poco las ideas clave de estos materiales. Vamos a hablar de cómo ven el origen de todo, de los niveles de conciencia o de deseo que describen, Sí, también de la estructura del alma que postulan, que es bastante detallada. y de esa visión tan específica que tienen sobre la tarea espiritual de nuestra época. Hay que decir que usan términos propios, a veces un poco áridos, así que iremos poco a poco. Claro. Y bueno, para que quede claro desde el principio, nuestro enfoque va a ser puramente analítico. Vamos a mirar esos conceptos, los niveles del deseo, cómo se compone el alma según ellos, qué interpretación hacen de nuestra generación. Presentar las ideas tal cual. Eso es, tal como aparecen en las fuentes que tenemos, intentando ver la lógica interna, las conexiones, pero sin casarnos con ellas, sin validarlas. Se trata de entender un sistema de pensamiento, nada más. De acuerdo. Pues empecemos por el principio. Si es un mapa, ¿dónde empieza? ¿Cómo explican estas fuentes el origen de todo? A ver, el punto de partida que describen es una entidad primordial, el creador. Lo conceptualizan como bondad absoluta, como un deseo puro de dar, de otorgar, ¿vale? Bondad te quiere dar. Exacto. Pero para poder dar, argumentan ellos, hacía falta algo o alguien capaz de recibir. Y así crean lo que llaman un deseo de recibir. Ese deseo es como la materia prima de la existencia. El deseo de recibir. Sí, pero lo interesante es que no lo ven como algo plano, uniforme. Describen cómo ese deseo va evolucionando, como que se manifiesta en 4 niveles que podemos observar. Ah, vale. 4 niveles de deseo o de conciencia, has dicho. A ver, vamos a intentar entender esto. ¿Cómo son esos niveles? Pues mira, el más básico lo llaman domem, es lo inanimado. Una piedra, por ejemplo. Exacto, una piedra, un mineral. Su deseo fundamental, visto desde aquí, es súper simple. Solo existir, persistir, mantener su forma. Es un deseo pasivo de ser, digamos. Entendido. ¿Y el siguiente escalón? El chomiar, el nivel vegetativo, las plantas. Ajá. Aquí el deseo ya se vuelve activo, aunque sea inconsciente. La planta busca la luz, el agua, los nutrientes, crece, se expande. Hay como un impulso vital, ¿sabes? Hacia más vida, hacia recibir más, para mantenerse y crecer. Tiene sentido, sí. Es más complejo. Y después de las plantas, llegamos al nivel rey, el animado, los animales. Aquí aquí emerge algo crucial, la conciencia individual. La capacidad de sentir placer, dolor, de moverse, de interactuar de forma mucho más compleja. Claro, pero, y este es un punto clave en estos textos, insisten mucho en esto, el animal vive fundamentalmente para sí mismo, para satisfacer sus propias necesidades, sus deseos. Argumentan que le falta la capacidad de sentir de verdad al otro, como una existencia separada con sus propias necesidades internas. Vale, vive para sí. Y eso nos lleva al 4.º nivel, que imagino que ahí entramos nosotros. Correcto. El nivel medaber. Se traduce como hablante, pero aclaran enseguida que lo importante no es el habla en sí. No. Entonces, ¿qué es lo definitorio del nivel humano según esto? Lo fundamental, según este marco, es la capacidad potencial de sentir al prójimo, de percibir su existencia, sus estados internos, sus deseos, su sufrimiento, como algo real, significativo para uno mismo. Entiendo. O sea, no es solo saber que otros existen, es como una capacidad de resonancia, de percibir su interioridad. Pero decías que esto es clave para la transformación. Exacto, porque esa capacidad, señalan las fuentes, tiene 2 caras, es ambivalente. ¿Cómo? Pues nos permite la empatía, la compasión, el altruismo, la conexión, pero también es la raíz de la envidia, la codicia, el odio por comparación, el querer dominar al otro. Es una herramienta potentísima, pero de doble filo. Claro, entiendo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia principal que sacan de esto para nosotros, para el nivel medaber?
Pues la implicación central, digamos que aquí está el quid de la cuestión para el ser humano según estos textos. La elección consciente. Tenemos ese deseo de recibir innato, que en su forma básica es egoísta, como en los niveles anteriores, pero ahora somos conscientes de los demás. Ajá. Y se nos da la capacidad y también la tarea de transformarlo. La misión humana fundamental es elegir activamente redirigir ese deseo, pasar de recibir para mí a recibir para poder dar, o directamente a un deseo de dar, de contribuir al bienestar del otro y, bueno, en su visión, de parecerse al Creador. O sea que la clave no sería tanto eliminar el deseo, como quizás dicen otras filosofías, sino reorientarlo. Esa es la idea. Precisamente, lo presentan como el primer gran trabajo, el cimiento de cualquier avance en lo que llaman la escalera espiritual. No es ascetismo de negar el deseo, sino una alquimia interna, transformar la naturaleza misma de ese deseo. Este reenfoque es la base sobre la que se construye todo lo demás. Vale. Si transformar el deseo es el primer peldaño, ¿qué significa subir por esa escalera? Hay que construir algo. Mencionaste antes algo de la construcción del alma. Sí, esa es la siguiente fase clave en este mapa que dibujan. No creen que el alma espiritual se reciba, digamos, completa y lista para usar. No. No. Proponen que nacemos con una semilla espiritual. A veces la llaman el punto en el corazón. Y nuestra tarea a lo largo de la vida es cultivar esa semilla hasta que se convierta en una estructura espiritual completa. Una estructura completa. ¿Le dan algún nombre o describen sus partes? ¿Es complejo esto? Sí. Usan un acrónimo para describir esa estructura del alma ya desarrollada. Naran Rai. Naran Rai. Sí, ese término engloba 5 niveles o luces. Representan grados crecientes de conexión o de similitud con la luz divina. Los nombres son Nefesh, Ruar, Neshama, Raya y Yerida. Uf, ¿cuántos nombres? Bueno, no hace falta memorizarlos ahora mismo. Lo importante es la idea de desarrollo progresivo, como construir pisos en un edificio espiritual, ¿sabes? Se parte de Nefesh y se va subiendo. ¿Entendido? Como de semilla a árbol maduro, por usar otra imagen. Pero, ¿cómo se hace? Si el primer paso era transformar el deseo, ¿qué viene después para construir esos niveles? Nefesh, Ruar, Neshama. ¿Cómo se hace? Aquí es donde detallan un proceso que relaciona diferentes tipos de esfuerzo con el desarrollo de estos niveles del alma. Según las fuentes, el trabajo inicial se centra en la acción. La acción, hacer cosas. Exacto. Realizar buenas acciones, actos de bondad, cumplir preceptos externos, y lo interesante es que afirman que incluso si estas acciones se hacen sin una intención puramente altruista, lo que llaman lo lishma, significa no por su nombre, o sea, no por la conexión espiritual en sí. Quizás por hábito, por buscar recompensa, por miedo. Incluso así, dicen, ya construyen algo. Ah, sí. Establecen la base, el nivel más fundamental del alma, Nefesh. O sea que la acción externa ya tiene valor por sí misma, aunque la motivación no sea perfecta. Eso es. Bastante práctico, ¿no? Parece que sí, esa es la idea. Pero para subir, para construir el siguiente nivel, Ruar, que se suele traducir como espíritu o aliento vital, hace falta algo más. ¿El qué? Añadir la intención correcta, la kavaná. ¿Kavaná? ¿Intención? ¿Sí? Significa dirigir conscientemente esas acciones hacia un propósito más elevado, conectar con el Creador, beneficiar a otros de forma desinteresada, actuar por su nombre. Esa intención consciente, explican, empieza a purificar las capas más externas del egoísmo y permite recibir una luz o una conciencia de nivel superior. Vale, acción primero, luego acción con intención. Y para llegar a Neshama, el siguiente nivel que mencionaste, ese que relacionabas con el alma más elevada. Para alcanzar Neshama, el esfuerzo que piden, según estas fuentes, es más interno, más profundo. Aquí meten la importancia del estudio. Estudiar. Pero no cualquier estudio. Se refieren específicamente al estudio de la interioridad de la Torá, es decir, la Kabbalah y textos como el Zohar. Ah, el estudio de lo místico, digamos. Bueno, de la estructura interna de la realidad, del propósito de la creación, de la naturaleza del alma, argumentan que este tipo de estudio tiene la capacidad de purificar las capas más profundas del ego, esas que comparan a la naturaleza del nivel Rai, el animal, el vivir solo para sí mismo. Ese esfuerzo intelectual y contemplativo abriría la puerta a Neshama,
a una comprensión y una conexión mucho más profundas. Entonces, es una progresión clara. Hacer, luego hacer con intención y luego comprender profundamente a través de un estudio específico. Y los niveles más altos que quedaban, Roya y Yeridá, esos ya representan la culminación del camino, la meta final en esta escalera. Describen estados de conciencia donde se alcanza una capacidad de donación total, una semejanza casi completa con la naturaleza del Creador, llegando a la unión con el infinito. Son niveles que presuponen haber construido y superado los anteriores, claro. Como este sistema vincula tipos muy concretos de esfuerzo, conducta externa, enfoque mental interno y un tipo particular de estudio, con el desarrollo de diferentes capacidades o niveles del alma. No es solo un sé bueno genérico, parece un proceso muy estructurado de desarrollo interior. Esa es una observación clave, sí. Presentan una especie de ingeniería espiritual. La acción pone los cimientos, la intención eleva y orienta, y el estudio profundo de estos principios transforma la percepción y la naturaleza misma de la persona. Y eso permite, según ellos, recibir mayores grados de luz y por tanto desarrollar una mayor capacidad de dar, de conectar. Y esta idea de un camino tan estructurado nos lleva de cabeza a la parte más, quizás más crítica o urgente de lo que dicen estas fuentes, su diagnóstico de nuestra época. Hacen afirmaciones bastante fuertes sobre los problemas actuales. Sí, es un punto central en varios textos. Afirman que esa sensación generalizada de oscuridad, de vacío existencial, de falta de propósito y las múltiples crisis que vemos en el mundo, Sí, que las vemos. Pues que no son solo fenómenos sociales, políticos o económicos. Argumentan que tienen una raíz espiritual concreta, lo que llaman el abandono del estudio de la interioridad de la Torá. O sea, el descuidar esta sabiduría profunda sobre el alma, el propósito, la conexión. Exacto, en favor de un enfoque casi exclusivo en lo externo, en lo material. Y para explicar esa conexión entre lo interno y lo externo, usan mucho una analogía, ¿verdad? La del espejo, o de las correspondencias. ¿Podrías explicarla? Porque es un poco abstracta. Claro. La idea central es un principio de como es adentro, es afuera, pero aplicado a varias escalas. Proponen varias correspondencias, como si fueran capas. Primero a nivel individual. Tu estado interior, pensamientos, deseos, nivel espiritual, se refleja en tus circunstancias externas y en cómo ves el mundo. Vale, eso se entiende. Segundo, a nivel humano. El alma es la interioridad, la esencia. El cuerpo es la exterioridad, la manifestación física. Tercero, a nivel colectivo. Y esto es parte de su cosmovisión particular. El pueblo de Israel funciona como la interioridad espiritual del mundo y las demás naciones como su exterioridad. Y cuarto, a nivel de la sabiduría. La Kabbalah es la interioridad, el alma, el porqué, mientras que la parte legalista y narrativa es la exterioridad, el cuerpo, el cómo. Vale. Entiendo las parejas, interior-exterior, almas-cuerpo, Israel-mundo, Kabbalah-Torah. Pero ¿cuál es la conclusión que sacan de esta serie de espejos? ¿Qué pasa si se desequilibra? Pues la implicación directa que extraen es que si das prioridad a la exterioridad en cualquiera de estos niveles... Al cuerpo sobre el alma, a lo material sobre lo espiritual... Exacto. O a la práctica religiosa externa sin conexión interna, o al mundo en general descuidando su supuesto núcleo espiritual, pues eso genera un desequilibrio fundamental. Argumentan que este enfoque desequilibrado hacia lo externo debilita la interioridad. Y como un espejo, claro, como un cuerpo que enferma si el alma está mal, la exterioridad global, el mundo, la sociedad, manifiesta ese desequilibrio. ¿Cómo? Pues como conflictos, crisis, vacío, sufrimiento. En resumen, descuidar el estudio y el trabajo interior, dicen ellos, enferma al mundo exterior. Es una afirmación, muy contundente, sobre causa y efecto. Y además, sitúan todo esto en un momento histórico muy concreto, ¿no? Hablan de nuestra era específicamente. Sí, lo contextualizan todo afirmando que estamos viviendo en un periodo que llaman los días del Mashiach, del Mesías. Los días del Mesías. ¿Se refieren a una persona? No necesariamente como la llegada inminente de una persona, sino como una era específica, una época con características particulares. ¿Y qué caracteriza a esta era, según ellos? Usan más terminología de las Sefirot, creo. Sí, usan el lenguaje de las Sefirot, que son como atributos divinos o fases de la manifestación.
Asocian nuestra era con la fase final de construcción de lo que llaman el cuerpo espiritual colectivo de la humanidad, y esto corresponde a las sefirot inferiores, conocidas como Nehim-Yu. Nehim-Yu. ¿Qué es eso? Es un acrónimo de Netzar, Hod, Yesod y Malrut. Sin meternos ahora en qué significa cada una, lo importante es que representan las fases de interacción y manifestación en el mundo concreto. Son el punto donde lo espiritual, digamos, toca la realidad práctica. Entendido. Es como la fase de llevarlo a la práctica, de manifestación final. ¿Y por qué es eso tan relevante justo ahora? Ahí está la conexión crucial que hacen. Argumentan que es precisamente en esta era, la era Nihnim, los días del Mesías, la era de la manifestación final, cuando la luz de la sabiduría interior, a la que llaman la luz de Rormá, sabiduría. exacto, asociada a la comprensión profunda del plan divino, de la estructura del alma, pues esa luz no solo puede, sino que necesita ser revelada, necesita ser estudiada y asimilada masivamente. Necesita. ¿Por qué ahora? La lógica que presentan es: las etapas anteriores prepararon el recipiente, el desarrollo humano y espiritual hasta cierto punto, y ahora es el momento de llenar ese recipiente con la luz adecuada, con la comprensión interna, con Rormá, para completar el proceso de corrección y alcanzar el propósito de la creación. Entonces, si conectamos los puntos, la conclusión a la que llegan estas fuentes sobre nuestra responsabilidad actual es bastante directa y, diría, exigente. Muy directa. Concluyen que, por esta dinámica cósmica y temporal específica, estar en la era Neham, que necesita la luz de Rormá, el estudio de la Cábala y de textos como el Zohar deja de ser una cosa esotérica o opcional para unos pocos. ¿Y en qué se convierte? Se convierte, según ellos, en la herramienta de corrección esencial y urgente para nuestra generación. Lo dicen así de claro. Afirman explícitamente que la redención, y la entienden no solo místicamente, sino como la solución real a las crisis globales y personales, depende directamente de que la humanidad, o al menos un núcleo suficiente, redirija su atención principal hacia adentro. Hacia el estudio del alma, la comprensión del sistema. Y la construcción activa de esa escalera espiritual, mediante la transformación del deseo. Volver la atención hacia adentro. Es fascinante cómo trazan una línea directa desde conceptos que suenan muy abstractos, muy místicos, como Nehem o Roer Arma, hasta un diagnóstico y una solución propuesta para problemas muy tangibles, problemas que vemos hoy, el vacío, los conflictos. Ciertamente. Y esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza misma de esa conexión que proponen, ¿no? Esta relación causal entre el estudio interior y el estado del mundo exterior es quizás la afirmación más audaz y central de todo este sistema que hemos estado viendo. Vincula de forma inseparable lo micro, el esfuerzo individual de cada uno, el estudio, la transformación, con lo macro, el destino colectivo, la armonía global. Entonces, intentando resumir un poco todo esto, ¿qué nos llevamos de esta exploración? El mensaje central parece girar en torno al poder y a la responsabilidad que atribuyen a nuestras elecciones diarias, incluso las más pequeñas. Esa elección constante entre volcarnos hacia adentro, alma, conexión, dar, o hacia afuera, cuerpo, materialismo, recibir para uno mismo. Sí, esa parece ser la esencia destilada. La escalera espiritual en este marco no es algo estático, es algo que se construye o se desmorona con cada pensamiento, cada intención, cada acción. Y la suma de esas elecciones individuales, insisten, no solo afecta a la vida personal, tiene repercusiones a escala cósmica, según ellos. De ahí la llamada, a veces implícita y otras muy explícita en los textos, a dedicar tiempo y esfuerzo a ese trabajo interior. Sugieren prácticas concretas, leer y reflexionar sobre estos textos. El Zohar sale mucho, meditar sobre el propósito de la existencia, hacer actos de bondad con una intención consciente de conexión, de doar, de dar, más allá del simple acto externo. Exacto. Recapitulando muy rápido, empezamos con los 4 niveles del deseo como punto de partida, luego vimos la construcción del alma, el Narran Rey, a través de la acción, la intención, Kavaná, y el estudio profundo como el camino. Y finalmente, esta tarea específica y urgente que asignan a nuestra era en Osikim, enfocarse en la sabiduría interior, Rormá, como clave para la corrección global.
Y quizás, como pensamiento final, para darle una vuelta, algo que se deriva del análisis de estas ideas, pero que invita a la exploración personal, ¿no? Sin importar si se comparte o no este marco de creencias. A ver, Si estos textos postulan una relación tan directa, tan potente, entre el estado de nuestro mundo interior, nuestro enfoque, estudio, intenciones y la cualidad de nuestra experiencia en el mundo exterior, paz, crisis, sentido, pues ¿cuál podría ser el experimento interior más pequeño que alguien podría hacer en su día a día? un experimento personal. Sí, quizá dedicar solo unos minutos a reflexionar sobre el propósito antes de hacer algo importante, o leer un párrafo de algún texto que haga pensar en la conexión, simplemente para observar, sin expectativas, para ver si se percibe alguna resonancia, algún cambio en la propia experiencia interna o externa. No para validar una doctrina, sino como una indagación personal sobre esa posible conexión entre nuestro universo interior y el mundo que habitamos. Una pregunta para seguir masticando después de esto.